para el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Suscribo íntegramente lo que han dicho aquí los diputados Mena y Polledo. De modo que solo voy a poner énfasis en algunos aspectos del proyecto, en los más relevantes y en los que más nos preocupan. Porque, por supuesto, como ellos anticiparon, nuestro dictamen va a ser de rechazo. A mi juicio, presidente, los artículos, las normas que contiene este proyecto se pueden dividir en dos categorías. Las que son inconstitucionales y las que son innecesarias. Y ahí se acaba el proyecto. No hay ninguna norma verdaderamente conducente, verdaderamente propicia para ayudar a solucionar el problema de la pandemia. Empieza mal el proyecto en el artículo 1 cuando enuncia el marco normativo. Porque cita 3 artículos de la Constitución que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la pandemia. Cita el artículo 41, que se refiere al cuidado del ambiente. ¿Qué tendrá que ver cuidado del ambiente con la pandemia? Cita el artículo 42, que se refiere a los consumidores y usuarios y a la protección de los consumidores y usuarios. Ninguna relación con la pandemia. Y cita el artículo 75, inciso 22, que se refiere a los tratados internacionales y a la facultad del Congreso de aprobar esos tratados internacionales. De modo que el marco normativo que el mismo proyecto fija en su artículo primero carece de relación alguna con el problema, que es la pandemia y cómo enfrentarla. Tampoco mejora en el artículo segundo el proyecto, porque allí, en ese artículo segundo, se expresa textualmente que el objeto es que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso, adopten medidas sanitarias. Pero para esto no hace falta dictar ninguna ley. Tanto el Poder Ejecutivo como los gobernadores tienen atribuciones y competencias que les asignan la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Los gobernadores no necesitan que ninguna ley los autorice a tomar medidas sanitarias en el ámbito de sus respectivas provincias. La materia sanitaria es, en principio, una de las materias no delegadas por las provincias a la nación. Lo reiteró y lo reafirmó la Corte Suprema en ese fallo del 4 de mayo de 2021, que varias veces ha sido citado en esta discusión. De modo que el objeto de ese artículo segundo, o el objeto de la ley enunciado en el artículo segundo, es absolutamente innecesario, nada agrega. Las facultades de los gobernadores y del presidente surgen de la Constitución Nacional. Y no hay ley que sea necesaria para que ellos ejerzan, cada uno en el ámbito de su propia competencia, esas atribuciones. Es decir, ya desde el vamos se advierte que el proyecto no tiene un fin útil, un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia. Después, a poco andar en el artículo 4, nos encontramos con la gran inconstitucionalidad de este proyecto, que es esa delegación amplísima, ilimitada, que se le hace al Poder Ejecutivo. Es cierto que el Senado corrigió el error de la falta de plazo de esa delegación, con lo cual pareciera que querían encuadrarse dentro del artículo 76 de la Constitución. Pero le faltó cumplir con el otro recaudo, con el otro requisito que establece el artículo 76 de la Constitución, que es fijar las bases de la delegación.
El artículo cuarto carece de bases, porque el artículo cuarto, tal como está redactado, faculta al Poder Ejecutivo a hacer más o menos lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Esas no son bases. Esa es una autorización o una delegación definitivamente ilimitada, que es precisamente lo que es inconstitucional, no solo de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Nacional, sino con la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema referida a las delegaciones que el Congreso puede hacer en favor del Poder Ejecutivo. Esa delegación amplísima, sin bases, sin límites, viola el artículo 76 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y todo lo demás es innecesario. En los artículos 14, 15, 18, 20 se autoriza, se insiste en autorizar a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas. Reitero, que ni siquiera se explica cuáles serían esas medidas. Reitero, esto es absolutamente innecesario. Los gobernadores no necesitan que una ley los autorice, los autorizan sus constituciones, porque además recordemos, como también se ha dicho, que los poderes de las provincias son originarios y son amplios, a diferencia de los de la nación. La nación solo tiene los poderes que expresa y específicamente le atribuyeron las provincias. Las provincias se reservaron para sí mismas todos los demás poderes. Y lo referido a la sanidad o a la salud pública y a la educación, que es otro de los temas involucrados en esta ley, es materia originaria de competencia de las provincias. De modo que, insisto, no hace falta que la ley autorice a los gobernadores a hacer lo que sus constituciones autorizan. El colmo alcanza el título séptimo de la ley, en el artículo 23, que es en el cual el propio enunciado del título dice que la ley propone disposiciones locales. ¿Cómo disposiciones locales? Las disposiciones locales solo las pueden dictar las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que en definitiva es una provincia más. No puede el Congreso adoptar disposiciones locales y tampoco el Poder Ejecutivo puede adoptar disposiciones locales, ni siquiera con esa ilimitada e inconstitucional delegación que se pretende hacerle en el artículo cuarto. De modo que todo esto es innecesario. Además hay contradicciones en la ley. El artículo 12 de la ley dice innecesariamente que son los gobernadores los que deciden acerca de la presencialidad o no de las clases. Esto, reitero, es definitivamente innecesario porque esa atribución la tienen los gobernadores por imperio de las constituciones locales. Lo ha dicho y lo ha reafirmado la Corte Suprema en el tantas veces citado fallo de comienzos de mayo. Pero contradictoriamente con ese artículo 12, innecesario, después el artículo 21 dice lo contrario y pretende suspender las clases en ciertos y determinados distritos. ¿En qué quedamos? ¿La atribución la tienen los gobernadores o la atribución la tiene el Congreso o la tiene el Poder Ejecutivo Nacional? Lo cierto, la verdad, es que la atribución la tienen los gobernadores. Por eso es que el artículo 12 es innecesario. Y por eso es que el artículo 21, tan contradictorio con el 12, es inconstitucional. En definitiva, nada útil, nada provechoso encontramos en la ley para afrontar la pandemia y para mejorar la situación de los argentinos. Con el agravante de que además, en buena medida, y por esto que he explicado, el proyecto de ley puede también leerse como una suerte de respuesta y de alzamiento a ese fallo de la Corte Suprema de hace pocas semanas. Porque estamos o pretendemos hacer lo contrario de lo que la Corte Suprema nos dijo que podíamos hacer. La Corte Suprema fijó límites
o recordó los límites que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso en relación con las atribuciones de las provincias. Sin embargo, a pesar del fallo de la Corte, mediante este proyecto lo que se pretende es pasar por encima del fallo de la Corte. Entonces, la verdad, presidente, es que el proyecto, o por inconstitucional, como son buena parte de sus cláusulas, o por innecesario, como son el resto de las cláusulas, no merece ser aprobado aquí en el Congreso. Por eso nuestro dictamen de rechazo. Y quiero terminar con una reflexión final. La experiencia no solo de nuestro país, sino la experiencia universal nos muestra y nos enseña que hay, en esencia, dos métodos eficaces, dos métodos que sirven para luchar contra la pandemia. Esos dos métodos son el aislamiento o la cuarentena y la vacunación. El aislamiento y la cuarentena ya no pueden ser sostenidos en la Argentina, salvo para muy pocas y muy delimitadas actividades. Lo muestra la realidad. Ya no existe más la cuarentena ni el aislamiento en la Argentina. Las disposiciones de los decretos de necesidad y urgencia que viene dictando el presidente, más allá de que en buena medida son inconstitucionales, no son cumplidas por la población. Nadie respeta las limitaciones establecidas en esos decretos, porque ya no hay margen para aislamiento y para cuarentena. Esta es la realidad, y contra la realidad no se puede ir. De modo que salvo, insisto, salvo muy pocas y contadas actividades que sí pueden ser objeto de restricciones, debemos descartar la cuarentena como método de lucha contra la pandemia. Nos quedan las vacunas. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que concentrar todos los esfuerzos en vacunas y en vacunar a toda la población argentina, no solo a la población de riesgo, a todos. Y la verdad es que en este sentido la gestión del gobierno es muy deficiente, es altamente deficiente. Seguimos sin aprobar las vacunas que utiliza el mundo desarrollado y que han demostrado alta eficiencia en el control de la enfermedad. No hemos aprobado la vacuna de Pfizer, no hemos aprobado la vacuna de Janssen, no hemos aprobado la vacuna de Moderna. ¿Por qué? Si con tanta diligencia y con tanta rapidez aprobamos otras vacunas que parece que son las que le caen simpáticas al gobierno, ¿por qué no hemos aprobado estas otras vacunas? Ahora nos vamos a quedar fuera de la inmensa donación de vacunas que hoy anuncia el presidente Biden, de 500 millones de dosis de vacunas. Nosotros nos quedamos afuera, porque nosotros no queremos la vacuna Pfizer, porque tenemos problemas con la vacuna Pfizer. Estos son los problemas que tenemos que resolver, presidente, los de las vacunas. Y en ese sentido, nosotros hemos presentado, nuestro bloque ha presentado un proyecto de ley para modificar la ley sancionada el año pasado y referida a las vacunas, la 27.573, para eliminar del texto de la ley ese término negligencia que parece generarnos trabas para acceder, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer. Tratémoslo hoy mismo, ese proyecto de ley, presidente. Tratémoslo hoy, en la sesión que tenemos prevista para esta tarde. Modifiquemos la ley. Aprobemos la vacuna Pfizer, aprobemos la vacuna Moderna, aprobemos la vacuna Janssen. Traigamos todas esas vacunas y vacunemos a toda la población. Y olvidémonos de este proyecto de ley que es claramente inconstitucional, claramente innecesario y que solo va a generar más conflictos de los que ya ha habido. Es el único modo de luchar de manera eficiente, verdadera y sin engañar a la población contra la pandemia y protegernos entre todos los argentinos. Muchas gracias.